firecrackers sitting on my headboard. Happiness. Soy Diego Izaguirre y vengo de Lima, Perú. Careful child, light the fuse and get away. Mi infancia, lo que recuerdo de mi infancia, bueno, he vivido muchas experiencias de pequeño, ¿no? He tenido una infancia, pues, creo que normal, he estado, pues mis padres siempre se encargaban de darme siempre todo lo que necesitaba, ¿no? Siempre he vivido una infancia muy tranquila, estudié pues, en un colegio en principio particular, ¿no? O sea, no era nacional y pues vivía en un lugar muy tranquilo, la verdad, de Lima, Perú, ¿no? Pero luego en mi infancia también una de las cosas que recuerdo es de que hubo un cambio muy radical, ¿no? Por el tema de que la economía de mi familia, si en un principio lo que recuerdo era muy estable y teníamos todo lo que nos hacía falta, luego tuvo un cambio muy radical, ¿no? Mi padre, pues en mi infancia recuerdo que todo su dinero lo tenía siempre en un banco, ¿no? Pues lo normal. Resulta que en el país pues ese banco se fue a la quiebra y perdió todo su dinero. Perdió todo su dinero y mi familia se quedó sin nada, sin absolutamente nada de dinero. Entonces tuvimos que vivir, yo en mi infancia tuve que vivir una experiencia muy dura, ¿no? Del hecho de pasar de tenerlo todo lo que hacía falta, vivir bien, tranquilo, a vivir en un lugar pues pobre, sin los recursos que hacía falta, sin lo que en principio cualquier niño debería tener cuando es pequeño, ¿no? En mi adolescencia, mientras iba creciendo, te decía de que había vivido ese cambio de estar muy estable económicamente, de tenerlo pues muchas cosas para vivir tranquilo, a pasar a no tener nada, ¿no? Vivir en un lugar muy pobre, vivir en un lugar sin recursos pues como el agua, como la luz, ¿no? Eran muy escasos en ese lugar y en mi adolescencia pues recuerdo haber crecido unos años en ese ambiente, ¿no? Un ambiente muy duro por cómo eran las familias que vivían alrededor, no eran también muy pobres, sin recursos, no tenían agua, nos teníamos que duchar pues yendo a coger con un cubo el agua, ¿no? Y recuerdo a mis padres en mi adolescencia pues despertarme temprano para ir en el autobús a la escuela, recuerdo pues ducharme con un cubo de agua, ¿no? Recuerdo pues vivir en ese ambiente, ¿no? Muy duro había sido el cambio para mí de pasar a tener la estabilidad, a pasar a ese cambio de pobreza, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro en mi adolescencia, pues pasé muchos años en ese ambiente, de no tener lo que me hacía falta, de vivir con muy justo para comer, de vivir para levantarme, ir a la escuela, venir pronto a casa y a veces pues no encontrarte con lo que esperas, ¿no? Y viví en mi adolescencia pues en ese ambiente. Durante mi adolescencia, ¿no? En este cambio de ambiente que había tenido yo a pasar a un ambiente muy pobre, muy duro para mí, pues llegó tanto para mí me afectaba mucho, ¿no? Y yo no pensaba tanto en mí porque yo creo que de alguna manera sabía llevar con mi estado de ánimo en esa situación, pero yo veía que a mi familia le afectaba mucho, entonces yo siempre pues intentaba orar, no conocía al Señor personalmente, pero yo recuerdo que cerraba los ojos siempre y decía: Dios, si tú existes, ayúdanos, échanos una mano porque siempre te necesitamos, ¿no? Y mi madre siempre, pues en mi infancia, pues iba a la iglesia, una iglesia católica, y siempre me llevaba a mí, y recuerdo ese ambiente, ¿no? Pero luego en mi adolescencia, pues por alguna razón mi madre, si no me equivoco, pasó por una iglesia cristiana, y no sé si por alguna razón ella se sintió atraída, no sé si fue por la música, por el ambiente y tal, pero ella empezó a ir a una iglesia cristiana y ella me llevó a mí. Me llevó a mí y yo también empecé a ir con ella a esa iglesia cristiana y conocer ese ambiente del Señor, ¿no? Entonces yo fui acercándome un poco más a Dios, fui acercándome un poco más a conocer a Cristo, ¿no?
Y a medida que lo conocía, pues yo le pedía más: Señor, si tú existes, pues échame una mano, porque no quiero ver a mi familia sufrir esto, no quiero ver a mi familia pasar esta necesidad, yo sé que las pasan mal. Y yo oraba no por mí, por mi situación, sino oraba por ellos, porque yo sentía mucho dolor, ¿no?, al ver que ellos les afectaba mucho, ¿no?, la situación, ese cambio. Yo aún era un adolescente, pero ellos eran mayores, y creo que de alguna manera sentían muy de cerca, ¿no?, ese cambio de tener cosas que hacían falta, no tenerlo nada, pues ellos lo vivían mucho más, ¿no? Entonces yo le pedía al Señor siempre: Señor, ayúdanos. Y recuerdo alguna vez que llegué a mi casa después de la escuela, ¿no?, que me sentí muy triste porque veía la situación, cómo estábamos en un lugar que no nos gustaba, ¿no?, en una situación muy complicada. Y yo le recuerdo haber estado solo en casa y decirle: Señor, me arrodillé y le dije: Señor, si tú existes, te pido por favor de que nos saques de este lugar, de que no quiero ver a mi familia así, sufrir esto. Yo te pido por favor de que nos eches una mano y que nos saques ya de este lugar y que nos proveas de lo que necesitamos. Y si tú haces esto, Dios, yo te voy a servir, yo voy a hacer lo posible para dedicarte mi vida y hacer lo que tú me pidas. Pues después de eso, en mi adolescencia pasó 3 o 2 semanas y fue un cambio radical para mí, porque vi cómo el Señor nos sacó de ese lugar, nos llevó a otro lugar, y mis padres pues le iba mejor, consiguieron los recursos que les hacían falta, trabajo, mis hermanos pues también, y poco a poco vi la mano del Señor. No, a lo mejor tú lo escuchas y dirás: este está siendo muy radical, ¿no? Pero es que yo lo viví así, el cambio fue muy brusco. Yo hice esa oración al Señor, le dije: ayúdanos y sácanos de aquí y yo te voy a servir. Y después de semanas vivíamos en otro lugar, y después de semanas yo tenía con qué pagar mis estudios cuando lo termine, yo tenía a qué dedicarme, íbamos a pasar una vida mejor. Y así, eso pasó todo en mi adolescencia. Cuando conocí a Jesús en mi adolescencia y vi la mano del Señor en esa situación en mi vida, vi que el Señor nos había sacado de esa situación difícil a una situación mejor. Vi que a mis padres les iba mucho mejor, vi que tenían recursos para lo que hacía falta, ¿no? Ya no nos faltaba las cosas como nos faltaban antes, ¿no? Entonces yo vi esa mano del Señor, y eso fue muy importante para mí, porque yo después de eso le había prometido al Señor que le iba a servir. Entonces me dediqué a hacer lo posible para acercarme a Dios, para involucrarme en las cosas de Dios, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Intentaba hablar de Él, intentaba pues convencer a la gente de que se puede confiar en Dios, ¿no? Y vi eso, y yo pues decidí también pues aprender cosas como sonido, música y tal, ¿no? Y aprendí muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que gracias a Dios mis padres pudieron darme lo que necesitaba para yo aprender esas cosas, ¿no? Entonces le quise servir al Señor con eso. Entonces cuando ya podía valerme por mí mismo en ese ambiente, pues recuerdo que una vez me llamaron de remar para trabajar con ellos, no como voluntario, sino como contratado. A mí me contrataron para manejar unos equipos de sonido allí en Lima, Perú, porque allí tenían muchos equipos de sonido y tal. Entonces a mí me contrataron porque necesitaban un técnico de sonido. Entonces yo me acerqué a ellos porque a mí me llamaron y me dijeron: te vamos a pagar tanto, ¿vale? Entonces yo tenía un trabajo con ellos, estuve ahí un tiempo yendo a sus cultos, a sus reuniones, a lo que tenían que hacer con audio y sonido. Pues yo estaba allí, ¿no?, como trabajador, y fui conociendo más la obra de este ministerio, ¿no? Y veía una realidad que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo había visto la mano de Dios en mi situación, y yo dije que le iba a servir a Dios, y vi como muchas otras personas que también eran jóvenes y adolescentes vivían también una situación muy difícil, porque estaban viviendo en remar, madres solteras, hijos que habían sido abandonados, adolescentes que no tenían familia, ¿no? Vi una situación muy difícil, vi mucha juventud que les estaba pasando muy difícil. Entonces yo dije: Señor, yo quiero que me uses aquí también. Yo no quiero trabajar solamente aquí, no quiero que me paguen por esto, yo quiero venir y servirte aquí también. Entonces dejé de trabajar para ellos, y les dije al pastor de allí que quería servir de voluntario, que quería ayudarles,
que no hacía falta que me paguen, que yo iba a ir voluntariamente todos los días allí y hacer lo que haga falta. Entonces me involucré con ellos, me involucré con la juventud de allí, con los pastores, ¿no? Y hicimos muchas cosas de música, de vídeo, de sonido, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el Señor nos usó mucho allí en ese lugar. Después de haber vivido la experiencia con el Señor, ¿no? Después de ver cómo el Señor nos sacó de la situación difícil que estábamos para pasarnos a un lugar mucho mejor, pues yo dije, Señor, yo le había prometido al Señor que le iba a servir y después de eso, pues en mi vida el cambio fue muy, se podría decir, notable. Se veía porque no solamente lo había escuchado a Dios de teoría, sino que lo había experimentado, ¿no? Había experimentado en mi vida la mano de Dios. Entonces esa experiencia transformó mis pensamientos, mis actitudes, ¿no? Mis propósitos en la vida, porque yo ya no quise dedicarme a aprender cosas para trabajar y ganar dinero, sino que Dios transformó eso para que yo le sirviera. Se lo había dicho, se lo había prometido al Señor, y todo lo que yo aprendía no lo dedicaba para ganar dinero en otras partes, sino lo dedicaba para dedicárselo a Dios. Y eso fue el cambio que Dios hizo en mi vida, porque nadie se podía comprender de que yo, haciendo lo que hacía, no cobrara por ello, sino lo hiciera voluntariamente. Y eso solamente lo puede hacer Dios, ¿no? El que motivarte a hacer algo no por una motivación de dinero, sino por amor. Y eso se lo puede hacer el Señor, y eso es lo que yo he experimentado en mi vida. Pues me dedico como en todo lo que es sonido, audio, ¿no? En estudio, en música, en radio, en televisión, ¿no? Y trato de contribuir en todo este ambiente, ¿no? Me dedico, trabajo ahora mismo en Solidaria TV, en Solidaria Radio, y dedico pues al 100% mi tiempo en estos dos ministerios. Para el futuro tengo muchos anhelos en mi corazón, pero sobre todos ellos no pretendo ser espiritual con esto, pero yo, después de haber visto la mano de Dios en mi vida, sin yo haber pensado que Dios era capaz de hacer todo eso, pues yo decidí confiar plenamente en el Señor y no poner mis fuerzas en otra cosa. Entonces yo creo que donde Dios me quiera poner, ahí estaré bien, sea donde sea. Yo tengo pensado servir a Dios en el futuro, ahora lo estoy haciendo, y sea donde el Señor me ponga, aunque sea un ministerio totalmente distinto al que estoy ahora, yo estoy dispuesto, y ese es mi futuro, servirle a Dios en donde pueda, donde Él quiera que yo esté, como Él quiera que le sirva y donde sea. Lo que yo podría decir como mensaje de todo esto es de que nuestras fuerzas tienen que estar puestas en el Señor, no en ninguna otra cosa, no en ninguna persona, no en ninguna fuente de bien como es el dinero, ¿no? Mi familia lo experimentó muy de cerca, ¿no? El cambio de tenerlo a no tenerlo fue muy duro, pero ya eso me demostró a mí de que no se puede poner las fuerzas en el dinero. Las fuerzas tienen que estar puestas en el Señor, la confianza tiene que estar puesta en Dios, y es Él quien va a hacer, no tus recursos, no tu sabiduría, no tu dinero, no. El Señor es el que nunca te va a fallar, y en Él se puede confiar. Ese sería mi consejo. Me siento un tizón arrebatado del fuego porque he visto la mano de Dios sacándome de una situación complicada, muy difícil, que yo pensé que no habría nada que me saque de allí, a vivir un ambiente totalmente distinto, y eso no por fuerzas humanas, aunque muchas personas crean que sí. Yo estoy seguro de que ha sido Dios quien ha movido las situaciones para yo conocerlo a Él, acercarme a Él y experimentar un cambio de vida. Así que creo que soy un tizón arrebatado del fuego porque he visto la mano de Dios.